Bien, vamos a comenzar entonces. Somos la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario Concepción, en la carrera Ingeniería en Informática para la Cátedra de Álgebra Discreta. Vamos a definir conjuntos parcialmente ordenados. Si bien nosotros ya hemos definido en las clases anteriores lo que era un conjunto, las propiedades que refería a la propiedad reflexiva, simétrica, antitransitiva, asimétrica, también habíamos definido lo que correspondía a relaciones de equivalencias y habíamos colocado, lo, habíamos hecho la descripción gráfica a través de los grafos del comportamiento de una relación. Acá vamos a ver un tipo de relación especial de un conjunto, pero para eso vamos a hablar de un conjunto de orden parcial. Un conjunto cualquiera eh, relacionado, en este caso en una relación R, vas a tener un orden parcial si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Recuerden que para decir que una relación era una relación de equivalencia, decíamos que era reflexiva, simétrica y transitiva. En cambio, para decir que un conjunto es parcialmente ordenado, tenemos que decir de que eres reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces se dice que el conjunto A con el orden parcial R es un conjunto parcialmente ordenado. Normalmente se denota de esta forma como AR, por eso se dice el par. A es el conjunto, R es la relación. Veamos un ejemplo. El ejemplo que tenemos propuesto ahí es sea A el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de S. Cuando hablamos de los subconjuntos de S, estamos hablando de todos los subconjuntos posibles, el conjunto de partes. Yo en el video desarrollo un poquito mejor eso del conjunto de partes, en donde coloco un conjunto con una cierta cantidad de elementos y lo que hacemos es ir colocando distintos subconjuntos de ese conjunto para formar el conjunto de partes. Entonces, este conjunto, conocido como el conjunto de partes o el conjunto formado por todos los subconjuntos, debe ser reflexiva, que debe ser antisimétrica y que debe ser transitiva. Normalmente, otro de los conjuntos que también se conoce como conjunto parcialmente ordenado es el conjunto de los números enteros positivos, como lo tenemos acá, con la relación mayor o igual. Por ejemplo, el conjunto de los enteros positivos estaríamos hablando desde el 1, el 2, el 3, el 4, que es un conjunto infinito. ¿Sí? Bueno, ese conjunto es parcialmente ordenado, cumple con la propiedad reflexiva, también cumple con la propiedad simétrica. Decimos reflexiva porque puedo tomar dos elementos, por ejemplo, de los enteros. Supongamos que tome el 5 y el 6. Bueno, el 5 es menor o igual que el 6, se cumple. Eh, Antisimétrica, se tiene que cumplir que el 5 sea menor o igual que el 6 o que el 6 sea menor o igual que el 5. Como se cumple evidentemente que el 5 es menor o igual que el 6, significa que no se cumpliría, pero en realidad puedo tomar cada uno. Si tomo el 5 con el 5, que es el mismo, 5 es menor o igual que 5. Y además 5 también es mayor o igual que 5. Por lo tanto, 5 es igual a 5. Eso puedo analizarlo con todos los elementos enteros para que cumpla la propiedad antisimétrica. Y la transitiva es que voy a necesitar tres elementos. Por ejemplo, el 3, el 4 y el 5. Sabemos que el 3 es menor igual que el 4, igual que el 5, por lo tanto, el 3 es menor igual que 5. Eso va a pasar con todas las ternas de números enteros positivos que adopte. Entonces, otro de los ejemplos de los conjuntos parcialmente ordenados es justamente el conjunto de los números enteros positivos o el conjunto de partes eh, con la relación de inclusión. Bueno, tres ítems que nosotros vamos a hacer hincapié para observar el comportamiento de la relación de orden parcial. El primero,
Con frecuencia, para designar a una relación de orden parcial, se utilizan los símbolos menor igual o mayor igual. Algo que también les voy a compartir con respecto a eso es que también hablamos de un anterior y de un posterior, que es parecido al símbolo de menor igual, que en los videos van a poder observar claramente cuál es la diferencia entre menor igual y anterior. La forma es igual, es muy parecida, nada más que en los extremos tiene una especie de curva el símbolo de anterior y de posterior. Bueno, otra de las observaciones es que si eres una relación de orden parcial, entonces la relación inversa también es de orden parcial. Y una tercera observación, que en un conjunto parcialmente ordenado no necesitan ser comparables cada pareja de elementos. Es decir, hay elementos que quizás no necesiten comparación. Hablamos de comparaciones cuando decimos, por ejemplo, recién que tomábamos tres elementos para comparar y poder probar la propiedad transitiva. Entonces, cada vez que se comparen los elementos con la determinada relación, eh, estamos hablando de comparar elementos. En una relación parcialmente ordenado, no se necesita cumplir para todos. Se cumplen para algunos y no. Por ejemplo, ahí tenemos otro ejemplo de relación parcial definida en el conjunto de los números enteros, en donde decimos de que, fíjense que acá yo puse A relacionado con B, que es la notación que venimos utilizando cada vez que relacionamos A divide a B. Esto de que dice A divide a B significa de que A es divisor de B, o que cuando tome un número B, va a dar un número exacto, o resto cero. Entonces, por ejemplo, el 5 y el 9. Si trato de dividir 5 en 9 o 5, ¿divide a 9? No, no divide a 9. De hecho, sí divide. Lo divide, pero el resultado es decimal. Acá a nosotros nos interesa lo discreto, solamente lo que nos ofrezca valores enteros. Entonces, 5 divide a 9. No, no divide a 9 porque no obtenemos el resto cero. O dicho de otra forma, ya que 5 no es divisor de 9, ni 9 es divisor de 5. Por lo tanto, estos elementos no son comparables, sin embargo, el conjunto es parcialmente ordenado con la relación A divide a B. Por eso es que decía que no necesariamente todos los elementos necesitan ser comparables para que el conjunto califique como un conjunto parcialmente ordenado. Si una relación de orden, si en una relación de orden toda pareja de elementos de un conjunto A es comparable, fíjense ahora si en una relación de orden, todas, absolutamente todas las parejas de elementos de un conjunto A son comparables, se dice que A es un conjunto linealmente ordenado. Otros también las llaman otros autores como totalmente ordenado. Entonces acá vamos a hablar de un orden parcial y un orden total. Un ejemplo de conjuntos totalmente ordenados es el conjunto de números enteros positivos con la relación menor igual. Ese es un conjunto totalmente ordenado. Todos los elementos, cada pareja de elementos que tomemos de ese conjunto se pueden comparar. Bueno, si A y B son comparables, si sucede lo siguiente, porque acá estamos hablando de comparar elementos, pero no hemos definido cuándo comparamos elementos. ¿Cuándo decimos que comparamos elementos? Cuando tomamos dos elementos, por ejemplo, lo que tenemos acá, A menor o igual que E o B menor o igual que A. Allí estamos haciendo comparación de elementos. Comparación de elementos en términos de la relación, suponiendo que acá estamos hablando de la relación menor o igual. Y si cada par de elementos del conjunto parcialmente ordenado A es comparable, A es linealmente o totalmente ordenado y el orden parcial es un orden lineal. Entonces se dice que es una cadena. ¿Sí? Entonces cuando hay un subconjunto de otro que también es parcialmente ordenado y totalmente ordenado, se dice que es una cadena. Veamos un ejemplo. Acá le he proporcionado un ejemplo de un conjunto totalmente ordenado o linealmente ordenado. En este caso, decimos que es totalmente ordenado
a través de la relación menor, a través de la relación divisibilidad. Y tengo el conjunto 2, 4, 8 y 16. Fíjense que acá voy a comparar 2 con 4. Y cuando comparo 2 con 4 significa si 2 divide a 4. Y si digo que 2 divide a 4, lo tengo que señalar como menor o igual. Por ejemplo, acá decimos 2 es menor o igual que 4, sí, es menor o igual. Pero 2 divide a 4, sí, 2 divide a 4. O 2, o 2 es mayor o igual que 4. No, 2 no es mayor que igual que 4, ni, en este caso decimos que 2 divide a 4, pero 4 no divide a 2. Entonces esto se coloca acá, voy a poner, se coloca de esta forma, se tacha. Entonces acá voy a tachar. Y acá estamos diciendo que 2 divide a 4, pero no divide, 2 no, 4 no divide a 2. De la misma manera, 4 divide a 8, sí, 4 sí divide a 8. Pero 8 no divide a 4, por lo tanto, podemos tachar acá. Ahora, 8 divide a 16, sí, 8 divide a 16, pero 16 no divide a 8. Entonces, vamos tachando esto. 4 divide a 16, sí, 4 divide a 16, pero 16 no divide a 4. Entonces, tachamos acá. Y 2 divide a 16, sí, 2 divide a 16, pero 16 no divide a 2. Y allí hemos obtenido un conjunto o hemos mostrado un conjunto total de todos sus elementos. Todas las parejas de elementos son comparables. Tengan en cuenta que a pesar de que lo de la derecha está tachado, acá estamos ante la presencia de una disyunción. O sucede una cosa o sucede la otra. Veamos un teorema. Si A es un conjunto parcialmente ordenado con la relación menor o igual y B es un conjunto parcialmente ordenado con la relación menor o igual, entonces el producto cartesiano entre A por B también es un conjunto parcialmente ordenado, con el orden parcial definido de la siguiente manera. Observemos que tenemos el par ordenado AB menor o igual que el par ordenado A'B'. Eso va a suceder siempre y cuando la primera componente del primer par ordenado sea menor o igual que la primera componente del segundo par ordenado. Y que además la primera componente del primer par ordenado sea menor o igual que la segunda componente del segundo par ordenado. Por supuesto que como es un teorema hay una demostración. La demostración se la voy a presentar a continuación en un video en donde les demuestro y me parece mucho más didáctico a través del video presentarles la demostración. Veamos el orden parcial. El orden parcial producto, para obtener el orden parcial producto, una vez que lo hemos demostrado, también es linealmente ordenado. Entonces se dice que es un conjunto parcialmente ordenado cuando se cumple de que A es menor que B, si solo si A es menor o igual que B y A es distinto de B. Hay una forma de ordenar a las relaciones. Fíjense que en un diccionario, las letras del diccionario están ordenadas en base a un abecedario. En las relaciones también se ordenan en base a un orden y ese orden se conoce como orden lexicográfico u orden del diccionario. Por eso les decía que las palabras se ordenan alfabéticamente para facilitar la búsqueda. El orden obedece a una relación especial que vamos a definir justamente como orden lexicográfico o como orden del diccionario y se establece lo siguiente. AB es, fíjense que acá aparece el símbolo que voy a señalar que significa anterior. Este símbolo que no es lo mismo que menor o menor igual.
significa que AB, el par AB es anterior al par A'B'. Sí, solo si se cumple la siguiente condición, que el primer par, la primera componente del primer par ordenado es menor que la primera componente del segundo par ordenado. O si las primeras componentes del primer par ordenado y del segundo par ordenado son iguales, entonces debo comparar las segundas componentes del primer y el segundo par ordenado correspondientemente. Es decir, observar si B es menor que B'. Si eso sucede, significa que estamos con una relación que tiene el orden lexicográfico, y eso tiene que suceder para todas las parejas que comparemos. También hice un video con respecto al orden lexicográfico u orden del diccionario. Supongamos que tenemos el conjunto parcialmente ordenado por la relación producto cartesiano. Acá tenemos z por z. Esto significa producto cartesiano de números enteros anterior o igual. Y vamos a representar por la relación menor o igual sobre z. Entonces voy a comparar cuál es anterior de acuerdo al orden lexicográfico inverso. Por ejemplo, tengo el par 3,5 y el par 4,8. Lo debo comparar de acuerdo al orden lexicográfico. Esto sí es 3,5, sí es anterior a 4,8, puesto que 3 es menor que 4. Fíjense que la primera componente del primer par ordenado y la primera componente del segundo par ordenado, al compararlo, 3 es menor que 4. Cumple con el orden lexicográfico. Si comparo 3,8 con 4,7, bueno, observo que 3 y 4, que son las primeras componentes, también cumplen con ser 3 menor que 4, por lo tanto, 3,8 es anterior a 4,7. Ahora veo que 4,5 y 4,7. Las primeras componentes coinciden. Entonces voy a tomar las segundas componentes, en este caso 5 y 7 correspondientemente, y las comparo. 5 es menor que 7. Por lo tanto, 4,5 es anterior que el par ordenado 4,7. Ahora veamos 4,6 con 4,2. En este caso, van a ver que las primeras componentes también son iguales. Y como son iguales, debo comparar las segundas. Resulta que las segundas componentes, correspondientemente, 6 no es menor que 2. Y como 6 no es menor que 2, quiere decir entonces que el par 4,6 con el orden lexicográfico no es anterior a 4,2. Y esto se coloca así. Se tacha y se dice que 4,6 no es anterior a 4,2. Lo mismo sucede con 1,3 y 1,2. ¿Es anterior? No. De hecho, es anterior porque si bien las primeras componentes correspondientes son iguales, la segunda correspondiente, en este caso 3, es mayor que 2. 3 no es menor que 2. Por lo tanto, el par 1,3 no es anterior a 1,2. Y así hemos visto cómo se ordenan las relaciones con el orden lexicográfico. Otro teorema que es el teorema 2, que corresponde al dígrafo. El dígrafo de orden parcial no tiene ciclos de longitud mayor que 1. Entonces, en el video yo explico exactamente qué es lo que se quiere decir con este teorema y cómo hacemos demostrar de que un dígrafo de orden parcial no tiene ciclos de longitud mayor que 1. Recuerden que los ciclos son trayectorias dentro de un dígrafo que comienzan y terminan con el mismo vértice. Por ejemplo, los bucles son ciclos que comienzan y terminan en el mismo vértice, pero con la particularidad que su longitud es igual a 1. Bueno, en este caso, el dígrafo de orden parcial no tiene ciclos de longitud mayor que 1, es decir, de 2, de 3, de 4 en adelante. El diagrama de Haas. Bien, ahora vamos a incluir otro tipo de gráfico más allá del gráfico de los dígrafos. Vamos a ver el diagrama de Haas.
para simplificar los digrafos de órdenes parciales, vamos a tener en cuenta cuatro cositas. Primero, se eliminan los ciclos. ¿Sí? Se eliminan todos los ciclos, es decir, los bucles. Se eliminan las aristas implicadas por la propiedad transitiva. Todas. Y se acuerda que todas las aristas apunten hacia arriba y se eliminan las flechas. Y los círculos se sustituyen por puntos. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos hacia la izquierda, bueno, un digrafo ya por ahí, cómo lo vamos eliminando de acuerdo a las consideraciones, y hacia la derecha el diagrama de Haas, que tenemos acá de forma lineal. Observemos el digrafo, tiene los vértices, tiene las aristas, bueno, no tiene bucles. Lo que necesito es eliminar el ciclo. Fíjense que tenemos acá, damos la vuelta, bueno, tendríamos que venir, pero no viene hacia acá. Pero está cumpliendo con la propiedad transitiva. Puedo ir desde A hasta B y desde B hasta C o desde A hasta C. Está cumpliendo la propiedad transitiva. Entonces voy a eliminar esta flecha, que es lo que hicimos acá. Eliminamos esa arista. Además, eliminamos los vértices. Ya sacamos el vértice A, esos círculos. Y además, quedo con la convención de que todas las aristas van de forma ascendente y eliminamos las flechas. Entonces iría desde A hasta B, de B hasta C y quedaría esta forma lineal del diagrama de Haas. El diagrama de Haas también describe una relación, pero más precisamente lo describe a las relaciones de orden, ¿sí? Porque el digrafo, si bien es una buena descripción del comportamiento de una relación, el diagrama de Haas por ahí es mucho más reducido porque evitamos con el agrupamiento de bucles, de aristas, de caminos y de vértices. Es mucho más sencillo y mucho más productivo a la hora de evaluar conjuntos, relaciones de orden, solamente relaciones de orden. En cambio, el digrafo es por ahí más completo porque podemos percibir cualquier tipo de relación, sea o no de orden. Veamos unos ejemplos. El diagrama de Haas 412, consideramos el orden parcial de divisibilidad en A, es decir, si A y B pertenecen al conjunto A es menor o igual que B si solo si A divide a B. Es decir, estamos con la relación A divide a B. Y entonces voy a empezar a ver. 1 divide al 2, 1 divide al 3, 1 divide al 4, 1 divide al 12. Es decir, el 1 divide los vértices de ese diagrama. Además, el 2 divide a 2, fíjense que tenemos el grafo, el 4 divide al 4, el 12 divide al 12. Como es una relación de división y como todo números es divisible a sí mismo, entonces tenemos bucles en todos los vértices. Acá tenemos el grafo, nosotros ya sabemos cómo representar el grafo. Tenemos el grafo de esta relación. Lo vamos a convertir en el diagrama. Lo vamos a llevar al diagrama. Bueno, entonces el diagrama de Haas estaría dado. Fíjense que hemos sacado todos los bucles, hemos reemplazado todos los vértices por corresponden a la transitividad. Normalmente las aristas que corresponden a la transitividad siempre están en el medio. Fíjense que yo desde 1 hasta 12 puedo ir por dos caminos, desde 1 hasta 2, de 2 hasta 12, entonces puedo eliminar esta diagonal. También puedo eliminar la diagonal que va a 4, la diagonal que va a 12, que son las tres diagonales. Eliminando esas tres diagonales, estoy eliminando todas las aristas que hacen referencia a la transitividad. Eliminando los bucles, también ya no tenemos bucles, y reemplazamos los vértices por puntos, y quedamos con la convención de que todas las aristas son ascendentes.
Es decir, que de 1 puede ir hasta 3, de 3 hasta 12, de 1 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 12. Este también es un ejemplo del diagrama de Haas. Acá tenemos el conjunto de partes. Fíjense que ahora sí le vamos a entender un poquito más con el conjunto de partes. Fíjense que tengo el conjunto S formado por los elementos A, B, C. Y A es el conjunto P de S, que significa conjunto de partes de S. ¿Qué es el conjunto de partes de S? Es el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles que puedo formar con los elementos de S, es decir, con A, B, C. El primer subconjunto que voy a formar, voy a poner o voy a listar, es el vacío. ¿Por qué es el vacío? Porque el vacío tiene la propiedad de ser subconjunto de cualquier conjunto. Vuelvo a reiterar, el conjunto vacío tiene la propiedad de ser un subconjunto de cualquier tipo de conjunto. Entonces, cada vez que tenga que formar el conjunto de partes, uno de los elementos de ese conjunto va a ser el conjunto vacío. Luego, con el elemento A puedo formar el conjunto unitario A. Con el elemento B puedo formar el conjunto unitario B. Con el elemento C puedo formar el conjunto unitario C. Ahora, con el elemento par, con un par de elementos, puedo hacer A con B, que lo tengo acá, A con C, bien, y B con C. Y por último, asociar los tres elementos que vendría a ser A, B, C. Allí están todos los subconjuntos de A. Quiere decir que ese es el conjunto de partes. Ahora lo que tendría que hacer es graficar el diagrama de Haas. Si graficamos el diagrama de Haas, para observar que tenemos el vacío en primera instancia y ABC en última instancia. Es decir, este sería el primer elemento y este es el último elemento. Luego de vacío tenemos ¿quién? B para un lado, A para otro y C para otro. Y a partir de A y C vamos relacionando A con C, B con C, AB y por último ABC, que es en definitiva el diagrama de Haas. Veamos el ordenamiento topológico, sería lo último. Decimos ordenamiento topológico. Se denomina así al proceso de la construcción del orden lineal con la relación anterior para el conjunto A como extensión del conjunto de orden parcial anterior en A. Acá dice ver el ejemplo de la página 234. En realidad yo se los puse acá el ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo, el ejemplo 14. Proporciona un ordenamiento topológico para el conjunto parcialmente ordenado cuyo diagrama de Haas aparece en la figura, en este caso la figura que tenemos acá. Allí tenemos el diagrama de Haas. El ordenamiento topológico está dado de esta forma, ¿sí? De una manera lineal. La forma en la que armamos el ordenamiento topológico va a cumplir primero con la siguiente consigna, que el primer elemento va a ser el primer elemento del ordenamiento topológico y el último elemento del diagrama de Haas va a ser el último elemento del ordenamiento topológico. Entonces, si yo lo marco acá con flecha, fíjense que acá este es el último elemento, está colocado como último elemento del ordenamiento topológico. Y A está colocado como primer elemento del ordenamiento topológico. Bien. Esa es la primera consigna. La segunda es que puedo elegir diferentes caminos. Fíjense que si elijo el camino de B, desde B puedo ir hasta C y desde C hasta D. ¿Sí? Entonces como que doy la vuelta rodeando todo este rombo. Voy desde A hasta B, de B hasta C y de C hasta D. Fíjense cómo va. Desde A hasta B, desde C, desde B hasta C y de C hasta D. ¿Sí? A, B, C. Y después observo quién está casi a la misma altura de D.
y el próximo que está casi a la misma altura de, de D es el elemento E, G. Entonces, fíjense que vamos A, D, D, C, D, E, G y F. Esa es una manera de ordenarlo topológicamente. Ahora bien, hay otras dos maneras distintas, no es la única. Entonces va a depender mucho de la manera o del orden que nosotros identifiquemos dentro del diagrama de Hasse. Los otros dos ordenamientos topológicos también cumplen con la misma consigna, de comenzar con el primer elemento y terminar con el último elemento. Fíjense el ordenamiento topológico B. Comenzamos con A y luego vamos hacia C. Y desde C subimos hasta G. Luego desde G observamos cuál es el otro elemento que continúa, B. Luego de B hasta D y de D hasta E. Y de D nos vamos justamente hasta F. Fíjense cómo vamos. A, C, G, B, D, E y F. Otro ordenamiento topológico que es la del C. Comenzamos desde el A, pero desde el A nos vamos hacia el D, hacia acá. Y desde el D nos vamos hacia el B. Y desde el B nos vamos hacia el E. Y desde el E nos vamos hacia el C, y del C al G, y del G al F. Es decir, que el ordenamiento topológico va variando de acuerdo a la forma en la que decida ir recorriendo los caminos del diagrama de Hasse. Bueno, entonces vamos a dejar de grabar. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algunas definiciones?